Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas que estáis aquí y los que estáis en casa, como María Auxiliadora, que me pregunta a ver cómo estoy, y al igual que me han preguntado los alumnos en clase. Estoy mejor, muchísimas gracias. También para ti, Romero, buenas tardes y mi deseo de que podamos seguir pues haciendo posible que se puedan entender los conceptos de la sociedad. Venga, vamos a empezar con el tema 5, que hace referencia a la atención y la inhibición. En primer lugar, al igual que nos sucedía con la atención, la inhibición no es un constructo unitario. Acordaos que en la atención nos encontrábamos con muchos tipos de atención, ¿verdad? Atención selectiva. Hola. Nos encontrábamos con atención selectiva, atención dividida, atención sostenida, etcétera. Y de igual forma, en la inhibición tenemos diferentes tipos de inhibición que pueden ser inconsciente, puede ser consciente, puede ser neurológica o puede ser aprendida. ¿Vale? Por tanto, la primera idea es que la inhibición también es un constructo múltiple porque puede haber diferentes tipos de inhibición. Denominamos inhibición conductual a la disminución en la ejecución de una conducta como consecuencia de la manipulación de algún aspecto de la tarea que tiene que llevar a cabo el sujeto, ¿vale? Aunque no tengamos muy claro cómo opera ese mecanismo inhibitorio. La inhibición desde un punto de vista neurológico supone una disminución del grado de activación neurológica. Pero además, la inhibición también actúa inhibiendo respuestas instintivas reflejas para convertirlas en respuestas dirigidas por la voluntad. Así se ha encontrado que algunos enfermos de Alzheimer siguen manifestando o presentan conductas instintivas reflejas, que vuelven a tenerla, como la conducta de la succión, ¿vale? Como consecuencia de no tener, de que hay dificultades en las estructuras neurológicas responsables de esa inhibición. Otro aspecto, otro fenómeno en el cual se muestra la inhibición neurológica es el enmascaramiento lateral. De modo que se ha constatado que cuando el target está flanqueado, es decir, a ambos lados del target hay un estímulo distractor, la identificación del target es mucho más tardía que cuando el target no está con un estímulo distractor al lado. Eso se cree que es producido por un fenómeno neurológico que se denomina inhibición lateral de las células sensoriales responsables de la percepción. ¿Vale? Además de la inhibición neurológica, nos encontramos también con inhibición reactiva, como el priming negativo, o también la inhibición conductual, que es un incremento del tiempo de reacción de una respuesta como consecuencia de una. Vamos a ver distintos ámbitos en los cuales aparecen procesos inhibitorios de la respuesta que tiene que dar el que hacen es hacerla más lenta. No es que la impidan la respuesta, pero la hacen que sea más lenta. Uno de esos ámbitos es la inhibición de la información irrelevante. El principal fenómeno es el efecto Stroop, que de hecho lo tenéis como una de las tareas prácticas de la en este momento, cuando habíamos
previsto dar. El efecto Stubb fue descubierto por Stubb en 1935 y en él se da una interferencia entre la lectura de una palabra, respecto a de inhibir, y la indicación de la tinta de color con el cual está escrita la palabra que al estímulo que tiene que. De modo que la respuesta del sujeto será más lenta cuando existe entre el color con el cual está escrita una palabra y la palabra. Es decir, si hay una palabra azul que está escrita en color verde, la respuesta del sujeto es más lenta porque esa palabra azul está escrita en tinta. ¿De acuerdo? A este fenómeno, a este efecto Stubb, descubierto por Stubb, se le denomina Stubb clásico, porque después la investigación ha encontrado otros tipos de efectos. ¿Vale? Aquí no viene, pero un efecto Stubb muy utilizado en la investigación es el efecto Stubb numérico, en el cual lo que se hace es presentar al sujeto agrupaciones de dígitos y la tarea del sujeto es decir el número de elementos de la agrupación, pero no el valor numérico de los dígitos que hay. Por ejemplo, imagina una pantalla en la cual aparecen 3 símbolos. La tarea del sujeto es decir 3, que es el número de elementos. Pero al estar el 5, al sujeto le cuesta mucho más esfuerzo que si hubiera 5 símbolos. ¿Vale? Y también hay el efecto Stubb espacial, en el cual los sujetos tienen que nombrar con palabras el lugar donde aparece el estímulo. Si aparece a la izquierda o aparece a la derecha. ¿Vale? Cuando se utilizan como estímulos palabras, la respuesta del sujeto es peor cuando aparece la palabra izquierda a la derecha y el sujeto tiene que decir derecha. ¿Vale? O que aparezca la derecha a la izquierda y el sujeto tiene que decir. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos. ¿Vale? En el efecto Stubb clásico, la interferencia se produce entre la palabra que el sujeto no ha de decir y el color en el cual está escrita la palabra que el sujeto ha de atender y omitir la lectura de la palabra. Y en el Stubb espacial, el conflicto se establece entre una palabra que el sujeto no ha de atender, ¿vale? Y la localización espacial en la cual ocurre el estímulo que el sujeto ha de atender, ¿vale? Y un aspecto muy interesante es que se produce asimetría, ¿vale? De modo que podemos perfectamente leer palabras que están escritas en colores. Es decir, no produce ningún efecto, no produce ningún efecto inhibitorio, ¿vale? Y también podemos leer palabras sin que eso intervenga para su localización. Es decir, los efectos no revierten, no son cinéticos, sino que son asimétricos, ¿vale? Y de hecho, se ha podido comprobar que el efecto Stubb espacial desaparece cuando el sujeto, en vez de decir verbalmente la posición, se limita a pulsarla con un botón. No hay efecto Stubb espacial, ¿vale? En la medida que se tiene que limitar únicamente a la localización espacial y por tanto la palabra no interfiere porque se centra únicamente en la localización.
Eso lo veremos también un poquito más adelante, cuando hay una explicación entre dos tipos de teoría. Una, la competencia de respuestas, ¿vale? Y otra, la teoría ideomotora. Déjamelo cuando lleguemos que lo expliquemos, ¿vale? Decíamos que el efecto espacial desaparece cuando los efectos, en vez de tener que nombrar la palabra, se limitan únicamente a pulsar, ¿vale? A decir en qué lado ha aparecido el texto. ¿De acuerdo? La explicación más extendida sobre el efecto Stuck clásico es que se produce una colisión entre un procesamiento automático. Cuando tenemos la palabra, tanto por eso que somos capaces de leer, porque el efecto Stuck no aparece en personas que no saben leer, ¿vale? Automáticamente leemos la palabra y el sujeto tiene que inhibir la lectura de la palabra, ¿vale? Para atender a otra información, que es el color en el cual está escrita la palabra, que es un procesamiento que implica la necesidad de prestar mucha atención. Es decir, dado que el procesamiento de la palabra es automático, hay que desechar ese procesamiento automático y atender a el color con el cual está escrita la palabra, ¿vale? Y ese procesamiento, pues obviamente es mucho más, exige mucha más cantidad de atención por nuestra parte. Si bien es verdad que aquí en el texto aparece que algunos autores no están de acuerdo en que la función de la palabra genere automáticamente el procesamiento. Vamos a ver el efecto Simon. El efecto Simon fue propuesto en 1990 y en él, en vez de utilizar palabras, lo que se utilizan son símbolos. ¿Vale? Entonces, si miráis en la página 168, veis que donde aparece tarea Simon, aparecen dos estímulos presentados a la derecha del punto de fijación. Uno es el símbolo de almohadilla, perdón, el símbolo de arroba, que el sujeto ha de pulsar el botón derecho, y el símbolo de almohadilla, que el sujeto ha de pulsar el botón izquierdo, ¿vale? De modo que se produce una mayor lentitud de respuesta cuando el estímulo arroba aparece a la izquierda y cuando el estímulo almohadilla aparece a la izquierda. ¿Estáis entendiendo? Y aparece en una dirección opuesta a donde tenemos que pulsar el botón, ¿vale? Confío que no haya ningún problema, si no nos hubieran dicho en casa. Ya me dijeron que no iba de modo opuesto. Venga, continuamos. A la hora de explicar el efecto Simon, se ha propuesto como el sonido no es muy bueno. Bueno, pues no sé qué es lo que puede estar sucediendo, pero ciertamente. Bueno, vamos a intentar, ahora ha ido Tony, siempre tan solícito, a la hora de ir a buscar el técnico, a ver si conseguimos resolver el problema del sonido. Como él va un par de pasos
adelantado, tampoco le va a perturbar mucho el hecho que sigamos con los contenidos, ¿vale? Decíamos que a la hora de explicar el efecto Simon se han propuesto algunas. La primera de ellas dice que el efecto Simon aparece por la tendencia natural que tenemos a responder al estímulo con el lado más cercano, ¿vale? Es decir, nos es más fácil responder a el estímulo que está a la derecha y con el izquierdo el estímulo que aparece a la izquierda. Sin embargo, esto es una hipótesis en la cual no ha habido mucha verificación, ¿vale? Es simplemente una hipótesis en la cual todavía no hay excesiva confirmación desde el punto de vista. Otra hipótesis explicativa es que tanto el estímulo como la localización espacial del estímulo genera códigos y esos códigos son los que y una tercera hipótesis es que, admitiendo esta segunda, de que hay códigos de respuesta que entran en conflicto, esta tercera hipótesis propone que las personas son capaces de llevar a cabo un proceso atencional voluntario, ¿vale?, para neutralizar estos códigos. Y una prueba de que podía ser cierto eso es el efecto Simon inverso. ¿Habéis visto el efecto? Vamos a tratar de explicarlo para que no haya ninguna duda de lo que es el efecto Simon inverso. Imaginaos que ahora, en vez de símbolos, vamos a tener colores, ¿vale? Y vamos a tener nos va a aparecer en pantalla un cuadrado rojo o un cuadrado verde. Y puede aparecer a la izquierda o puede aparecer, ¿de acuerdo? Y tenemos un botón verde a la izquierda y un botón rojo a la derecha. El efecto Simon normal sería que cuando el cuadrado rojo aparece a la derecha, esta barrera está más superior que cuando el cuadrado verde aparece. ¿Estáis siguiendo esto? Ese es el efecto Simon. El efecto Simon inverso es capaz de cambiar la relación entre los dos y se le dice al sujeto: el estímulo verde derecho para pulsar cada vez que veas el cuadrado rojo. Y el pulsador rojo es cada vez que veas el cuadrado verde. En este caso, desaparece el efecto Simon. Parece que se escucha poco, dice el mensaje. No, pero esto sigue. Un poquito tiene el sonido. Es correcto. Bueno, ya te ha visto venir. Bueno, no sé si en casa estáis notando, ahora parece que sí, estáis notando mejoría, vosotros sois nuestro feedback. Sí, bueno, perfecto, pues parece resuelto y ya en cuanto le veáis aparecer, decirle que ya está resuelto el problema. Decíamos que se produce efecto Simon inverso cuando al sujeto se le dan instrucciones contrarias, de modo que voluntariamente él tiene que rehacer la relación entre el botón y el... ¿Vale? Y entonces, en este caso, el sujeto responderá con mayor facilidad cuando el estímulo rojo aparezca a la izquierda que no cuando el estímulo rojo aparezca a la derecha. Pero es un proceso voluntario atencional por parte de... Bueno, vamos a responder a lo que antes decía Tony. A la hora de explicar tanto el modelo
como el modelo Simon, que ha apelado al modelo de competencia, de competición entre respuestas. Considerando de que las dimensiones relevantes de un estímulo y las condiciones irrelevantes, ahora ya se ha arreglado, nos dicen desde casa que ya está arreglado. Eso es como los mecánicos, que simplemente... Sí, sí, sí. Entonces es el efecto bata blanca. Un médico viene, te viene a ver y ya te curas. Decíamos que a la hora de explicar el efecto Stuck y el efecto Simon se ha apelado al modelo de competición entre respuestas, considerando que las dimensiones relevantes e irrelevantes de un estímulo se codifican en paralelo, ¿vale? Entran en conflicto, ¿de acuerdo? De modo que si la dimensión irrelevante para la tarea se procesa antes que la información relevante, colisiona y provoca una disminución en el tiempo de respuesta de los objetos. A esta teoría de la competición entre respuestas se le han propuesto algunas críticas porque, por ejemplo, ¿cómo explicar que cuando a los sujetos, en vez de nombrar el lugar por donde aparece el estímulo, simplemente se tienen que limitar a pulsar unos botones? Y eso se ha explicado a través de la teoría ideomotora. Cuando no hay conflicto entre el input y el output de una respuesta, el sujeto puede emitir respuestas sin que haya ningún tipo de conflicto. En este caso, dado que no hay que leer la palabra, sino simplemente pulsar el botón, no afectaba la lectura de una palabra que pone izquierda con pulsar, con decir que el estímulo había aparecido a la derecha. Pulsando no había ninguna colisión entre el input y el output de la respuesta y, por tanto, desaparecía el efecto espacial. Se ha descubierto, y eso miradlo con más detenimiento en la página 173, 172 y 173, que a medida que se incrementa el número de ensayos incongruentes en los objetos y a medida que se incrementa la velocidad de presentación, disminuye el efecto que incluso puede llegar a desaparecer. Es decir, cuando los sujetos adquieren mucha práctica inhibiendo informaciones en estímulo que para esta tarea son irrelevantes, el sujeto llega a adquirir tal práctica, ¿vale?, que la inhibición actúa menos o en algunos casos puede desaparecer si hay mucha práctica por parte de él. El siguiente efecto inhibitorio es el efecto de compatibilidad de los flancos. Los Eriksen en 1974 propusieron el paradigma experimental de los flancos, que se conoce más popularmente como el paradigma de Eriksen, en los cuales, si miráis la página 174, a los sujetos se les presenta 5 estímulos, ocupando el target en la posición central, y a ambos lados del target hay 2 estímulos diferentes, ¿vale? Y en función del target que aparezca, el sujeto tiene que emitir una respuesta. Si miráis aquí, en la figura 5.3, la tarea es pulsar el pulsador derecho cuando aparezca como target la letra S o la letra F, y pulsar el pulsador izquierdo cuando aparezca como target las letras H o la letra E.
acuerdo? Bueno, pues los Ericsson verificaron experimentalmente que cuando un target está flanqueado por letras cuya respuesta es incompatible con la respuesta al target, la respuesta de los muy buena, comparada con la respuesta cuando las letras que están a ambos lados del target no son incompatibles con la respuesta que hay que dar al target. Y eso lo explicaron porque consideran que tanto el estímulo target como los estímulos distractores son procesados, ¿vale? Y por tanto, a la hora del sujeto emitir la respuesta, ambos estímulos han generado códigos de respuesta que corresponden. Vamos a mirar el ejemplo que nos pone. Decíamos que había que pulsar el pulsador derecho cuando apareciera la letra S o la letra S, ¿vale? Si miramos el ensayo más a la derecha, aquí no hay incompatibilidad, ¿verdad? Porque hay que pulsar el pulsador de la derecha cuando aparezca o la letra S o la letra S, ¿vale? Las letras, los distractores son congruentes, son compatibles, pero mirad en el otro ensayo, el ensayo que está a su izquierda, en el cual si aparece la letra S, hay que pulsar el pulsador derecho. Y si aparece la letra H, hay que pulsar izquierdo, ¿vale? De modo que aparecen ahí letras que unas dicen pulsa el pulsador derecho, que es el target, y los distractores están diciendo pulsa el pulsador. La variable que más afecta al efecto de compatibilidad en los blancos es la separación espacial que hay entre el target y los estímulos distractores. De modo que cuanto más cerca están unos de otros, mayor es el efecto de la compatibilidad de los estímulos distractores con el target. Y obviamente, cuanto más alejados están los estímulos distractores incongruentes, menor es el efecto que tiene sobre la respuesta de los sujetos. Una presentación congruente, el tiempo de reacción es mayor que en una neutra, porque ahí tanto estímulos distractores como el target están incidiendo en un código de respuesta. El estímulo neutro estaría en la mitad, ¿vale? El incongruente dificultaría el tiempo de reacción, el congruente lo facilitaría y el neutro pues, sería la línea base, sería el punto intermedio, ¿vale? Bueno, hemos dicho que el mayor factor que afecta al efecto de compatibilidad es la cercanía con de los estímulos incompatibles, de los estímulos incongruentes con el estímulo target. Pero también la experimentación ha puesto de manifiesto que el efecto de incompatibilidad puede desaparecer si el target y los estímulos distractores son muy diferentes. Y aquí se han llevado a cabo experimentos cuando el target es de un color y los estímulos distractores son de un color distinto. El efecto de compatibilidad disminuye, en algunos casos, con las prácticas del sujeto, o puede aún desaparecer. Hay una investigadora que ya hemos visto en temas anteriores, que es Nelly Lavie, que llevó a cabo estudios para tratar de ver cómo la carga perceptiva de una tarea, lo hemos visto, la teoría esta de la carga perceptiva la hemos visto antes, ver cómo afecta la carga perceptiva a las destrezas atencionales que el sujeto tiene que llevar a cabo.
¿vale? Mirad la figura 5.4, no es muy intuitiva su comprensión y yo me bastaría con que entendierais el concepto, ¿vale? Lavi dice que tareas como las de los ERIC, en los cuales hay un target que tiene una sola característica, ¿vale? Y muy poco estímulos distractores va a ser una tarea con baja carga. Entonces, en tareas con baja carga perceptiva, tenemos capacidad como para no solamente prestar atención al estímulo táctil, sino también a los distractores. De modo que cuando haya estímulos distractores que sean incompatibles, van a afectar mucho. ¿Vale? Por el contrario, si el target al cual el sujeto tiene que identificar, en vez de tener una sola característica, tiene más de una característica, y es el ejemplo que ella nos pone aquí, una tarea con un solo, en el cual el target tiene una sola característica, que en este caso es el color, o bien una tarea con alta carga perceptiva en la cual el sujeto no solamente tiene que identificar el color, el target, el color, sino también la forma. ¿Vale? Bueno, pues Lavi dice que las tareas que tienen alta carga perceptiva, los estímulos distractores van a estar menos que aquellas tareas que tienen una baja carga perceptiva. Vamos a ver otros fenómenos inhibitorios. No es muy intuitivo el ejemplo que aparece aquí en la figura 5.4, pero quedaros con la idea de Lavi de que la carga perceptiva es lo que determina si los estímulos distractores van a afectar en mayor o menor medida a la respuesta a una tarea. Baja carga perceptiva, nuestra atención va a también atender a los estímulos distractores y por tanto se van a generar efecto inhibitorio de la respuesta. Una tarea con alta carga perceptiva, ya nuestra capacidad atencional bastante tiene con detectar al target como para fijarse también en los estímulos distractores y por tanto los estímulos distractores van a tener un menor efecto inhibitorio de la respuesta. Inhibición de retorno. Cuando una señal dirige la atención hacia una región del espacio y esa señal es válida, se produce facilitación. Perdón. Bueno, parece ser que es un problema del micrófono, pero yo aquí no veo que esto suba. Cuando... No sube nada el sonido. Bueno, se escucha mejor si me acerco el micrófono, parece que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver si ahora una mayor cercanía del micrófono hace que se escuche mejor. Decíamos que cuando una señal indica una región del espacio donde va a aparecer el target y esa señal es válida, se produce facilitación en la detección del target. Es decir, el tiempo de reacción de los efectos es menor. ¿Vale? Está claro que si la señal es inválida, se produce un deterioro en la ejecución de los efectos. ¿De acuerdo? Hemos visto en temas anteriores de que las señales pueden ser exógenas o periféricas, que lo que hacen es, de un modo reflejo, de un modo automático, dirigir la atención
hacia esa zona donde ha aparecido la señal, ¿vale? Y las señales pueden ser centrales o endógenas cuando exigen por nuestra parte que intervenga un proceso voluntario de nuestra atención. Es decir, nosotros tenemos que decidir si realmente queremos atender o no esta zona donde nos indican que va a aparecer el sol. ¿De acuerdo? Las señales no solamente difieren en cuanto al efecto que tienen sobre nuestra atención. Las señales periféricas tienen un efecto reflejo, un efecto automático sobre nuestra atención, y las señales centrales tienen un efecto voluntario. Es decir, exige que voluntariamente nosotros queramos aceptar de que esa señal es válida o no, ¿vale? Pero también las señales difieren en cuanto al tiempo de efectividad de las señales. Vimos en temas anteriores que el componente de potenciales evocados P1, que hace referencia a una señal exógena, alcanza su máximo punto entre los 100 y 150 milisegundos. Y vimos también que un componente P3, parece que sí, que ahora está funcionando, o al menos esto. Bueno, seguimos nosotros, ¿vale? Vale, gracias. Parece que ahora sí, si acaso desde casa decir si ahora escucháis mejor. Y ese ruido de fondo ha podido desaparecer. Bueno, parece ser que sí, que ahora está mejor. Venga, decíamos que las señales no solamente difieren en el efecto que tienen sobre nuestra atención, sino que también difieren respecto a el tiempo en el cual hacen, es decir, manifiestan su efecto facilitador o su efecto inhibidor. Vamos a centrarnos únicamente en la señal periférica, ¿vale? No en la señal central. Cuando se presenta una señal periférica, ¿vale? Una señal exógena. Y el tiempo, el intervalo, la SOA entre la aparición de la señal y la presentación del target es de 300 milisegundos o más, se produce un efecto inhibitorio de nuestra atención. De modo que la atención visual explora otras zonas donde supuestamente pueda estar el target, porque en una de ellas ha visto que no está. Imaginaos que vosotros sois sujetos experimentales y os presentan una señal, ¿vale? Y esa señal hemos visto que el pico máximo va entre 100 y 150. Es decir, que a los 100 milisegundos o 150 milisegundos ha llegado el máximo efecto de esa señal, ¿vale? Y vosotros, ¿os acordáis cuántos estímulos se presentan en una tarea de Posner? 4. Uno en cada 2 en la parte izquierda, uno arriba y otro abajo, 2 en la parte derecha, uno arriba y otro abajo, ¿vale? De acuerdo. Entonces, imaginaos que a vosotros os han presentado una señal periférica que os han dicho que el target va a aparecer en la parte inferior derecha, ¿vale? A los 100 milisegundos ya sabíais que en ese lugar iba a aparecer un target. Pero pasa 150, pasa 200, pasa 250 y allí no hay ningún target. Y entonces
Dado que automáticamente os ha llevado allí, interpretamos que eso ha sido una señal inválida, ¿vale? Por tanto, ahí no hay target que valga. Voy a mirar a ver si es arriba, voy a mirar a ver si es abajo a la izquierda, voy a mirar a ver si es arriba a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Entendéis el fenómeno? Vale. Bueno, a este sesgo provocado por la aparición de una señal exógena que supera los 300 milisegundos de intervalo entre la presentación de la señal y la aparición del target, se denomina inhibición de retorno. Y este es un fenómeno que se ha observado ante targets visuales, targets auditivos, con respuestas visuales, con respuestas motoras, y aunque el efecto es mayor en la zona señalizada, ha habido experimentos en los cuales también ha afectado a otras zonas. La inhibición de retorno tiene un efecto adaptativo, porque hace que nuestra atención visual no tenga que estar yendo una y otra vez a lugares del espacio donde el target no está. ¿Vale? Y por tanto, generándonos economía cognitiva, dado que en ese espacio no está, pues buscamos otras áreas a ver si allí está el target. ¿De acuerdo? Hay unos autores, Taiper y colaboradores, que pusieron de manifiesto de que la inhibición de retorno no solamente se da con estímulos estáticos, ¿vale?, con posiciones, sino también con objetos en movimiento. Imaginaos globos de distintos colores que suben, y uno de ellos tiene el target, tiene una letra que es la que hay que localizar. Bueno, pues si el estímulo amarillo ya lo hemos escrutado, el globo amarillo, y ahí no había ningún target, no volvemos a ver el globo amarillo, sino que nos centramos en el rojo, en el verde, en el azul, en el blanco, etc. ¿De acuerdo? Marcado visual. La búsqueda, en una tarea de búsqueda visual, la búsqueda visual es más fácil cuando el target tiene una sola característica que cuando el target tiene más de una característica. Y a eso se le denomina conjunción de características. Eso lo vimos, Eso lo vimos en la página 117. Lo vimos. Pero además, el tiempo de reacción se incrementa cuanto mayor es el número de estímulos distractores. Pero eso solamente ocurre cuando el target tiene más de una característica. Cuando el target tiene una sola característica, el tiempo de reacción no depende del número de estímulos distractores. En la página 117 hasta 119 vimos cuál era la explicación de ese fenómeno, ¿vale? Si no os acordáis, sí convendría que cuando llegarais a vuestra casa volvierais a ver por qué esa diferencia de que la mayor cuantía de estímulos distractores sí afecta cuando el target tiene más de una característica y no afecta cuando el target tiene una sola característica. ¿De acuerdo? Me prometéis que lo vais a mirar, ¿verdad? Bueno, pues cuando en una tarea de búsqueda visual a los sujetos se les presenta previamente algunos de los estímulos distractores, se produce un efecto facilitador del target, es decir, el tiempo de reacción de los sujetos es menor a la hora de localizar el target. ¿Vale? A este efecto
facilitador de la presentación inicial de algunos elementos de estímulos distractores se denomina marcado visual. ¿Vale? Y ese marcado visual es un proceso dirigido, es un tipo de procesamiento arriba-abajo, dirigido por nuestra voluntad. ¿Vale? En la medida en que nos han presentado con anterioridad algunas zonas ocupadas por, imaginaos que nos presentan todos los estímulos distractores del cuadrante superior izquierdo, ¿vale? Nosotros voluntariamente decimos en la zona superior izquierda no había ningún target, por lo tanto, esa zona ya no tengo por qué explorarla, ¿vale? Pero una cosa que es importante que toméis en consideración es que el marcado visual es un proceso voluntario, es un tipo de procesamiento arriba-abajo, contrariamente con la inhibición de retorno, que es un proceso reflejo, que es un proceso abajo-arriba, dirigido por las señales periféricas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver lo que podamos ver del siguiente fenómeno inhibitorio, que es el priming negativo. Y lo que nos quedase, pues lo veríamos el lunes próximo y cuando termináramos iniciaríamos el tema siguiente, el tema 6, ¿vale? Vamos a ver. Se llama priming positivo al efecto facilitador que tiene la presentación previa de un estímulo. De modo que cuanto más veces nos presenten un estímulo, más fácil va a ser para nosotros recordarlo o reconocerlo, ¿vale? Si eso lo traducís a vuestra actividad académica, pues podéis asumir que la experimentación ha mostrado que cuantas más veces se ve al contenido de algo, más fácil será que ese contenido sea reconocido o sea recordado en nuestra memoria. ¿Vale? Eso es lo que es priming positivo. La investigación no se queda quieta, sino que la investigación continúa llevando a cabo, pues, investigaciones con objeto de ver distintos aspectos sobre lo que inicialmente se ha descubierto y apareció un fenómeno que se denomina priming negativo, ¿vale? Es decir, que en vez de tener un efecto facilitador, lo que tiene es un efecto inhibidor, de ahí que se le llame priming negativo. Y llamamos priming negativo al efecto negativo que tiene que un estímulo que en el ensayo prime, en el ensayo donde nos han presentado los estímulos, que era distractor, pueda aparecer en otros ensayos como estímulo distractor. ¿Vale? El hecho de haber sido previamente señalizado como estímulo distractor hace que tardemos más en dar la respuesta a un estímulo distractor. Vamos a verlo con más detenimiento si miráis la figura 5.7 de la página 183. Porque no te acercas o tú lo ves desde él. Bueno, me parece, si acaso después miras, me parece que se ha caído algo. No sé si es tuyo. Vale. Vamos a ver. Esta es una tarea, una de las tareas en las cuales se ha demostrado el priming negativo, es una tarea que se denomina de identidad de ítems. Entonces, en un ensayo prime nos presentan solapado dos dibujos. Un dibujo en un color verde, que sería aquí el gris, que aparece como gris, que es un estímulo distractor
que el sujeto ha de ignorar. ¿Vale? Y otro estímulo, bueno, pueden aparecer muchos estímulos distractores, pero vamos a simplificarlo por seguir con el ejemplo que nos pone aquí, y un estímulo en color azul que el sujeto ha de atender y nombrar, ¿vale? De modo que en cada ensayo el sujeto tiene que decir gato, ¿vale? Pero no tiene que decir cometa. ¿Me estáis siguiendo todos, Si después de que el sujeto ha tenido un ensayo en el cual cometa esté como estímulo distractor y gato como estímulo target al cual ha de atender y nombrar, si en un ensayo sucesivo se presenta la cometa en color azul como si fuera el target, se produce una lentitud de la respuesta del sujeto y será efecto del priming negativo. En la medida en que hasta ahora estaba siendo un estímulo distractor al cual hay que ignorar, el hecho de que aparezca como un estímulo target al cual hay que nombrar, genera lentitud en la respuesta. Una mayor lentitud que si nos presentaran otro ensayo en el cual hubiera una mesa y un pez. Nosotros diríamos con mayor rapidez pez que no cometa, porque en ensayos anteriores cometa, ¿vale?, ha sido un estímulo distractor. Esta tarea que se hace con objetos, la comprobación del priming negativo hecho con objetos, también se ha, mirad la página 5.8, también se ha verificado en tareas en las cuales en vez de imágenes se utilizan símbolos, ¿vale? Entonces, en un ensayo prime presentamos el símbolo arroba, que el sujeto ha de atender y nombrar y decir arroba, ¿vale? Y un estímulo más que el sujeto ha de ignorar porque es un estímulo distractor, ¿vale? Si en un ensayo de prueba al sujeto le presentan el estímulo target en el lugar donde estaba el estímulo que había que ignorar, ¿estáis viendo? La respuesta del sujeto es mucho más lenta que si el target apareciera en otras posiciones. ¿Vale? ¿Veis el efecto inhibitorio? El hecho de que un estímulo que se ha presentado en una determinada posición era un estímulo distractor al cual no había que atender. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar viendo un experimento llevado a cabo por Teifer y colaboradores en 1992, considerando de que el priming negativo es esencial para el control de las acciones. Es decir, que el priming negativo no solamente afecta a nombrar objetos, no solamente afecta a nombrar posiciones que ocupa un target, sino también afecta a aspectos en los cuales tenemos que llevar a cabo acciones motoras. ¿Vale? Entonces, mirad la figura 5.9, porque no es excesivamente fácil de entender esto, pero yo confío que lo entendáis con relativa facilidad. A los sujetos se les presenta 9 llaves, un panel con 9 llaves, ¿vale?, en las cuales la tarea es pulsar de esas 9 llaves cuál es el target. Y el target estará indicado con un LED de color rojo, que es el más fuerte, ¿vale? Y aparece un target de color amarillo que dice inhibir. Esa tecla ni tocarla, ¿vale? Y puede, espera, sea simpático. Y puede haber 2
condiciones experimentales, una que se denomina mano próxima, de modo que el sujeto empieza en la parte inferior del panel, y otro que es mano distante, que el sujeto empieza en la parte superior del panel. ¿Esto lo estáis entendiendo? Bueno, pues entonces veamos. En un ensayo prime con la mano próxima, ¿vale? Al sujeto se le presenta una llave con un LED amarillo que tiene que ignorar y en la fila siguiente un LED de color rojo que el sujeto tiene que pulsar. ¿Estáis viendo? Ensayo prime, el de arriba. Y en mano próxima, ¿vale? ¿Vale? Llegamos a el ensayo de prueba en el cual tanto el target como el estímulo distractor aparecen en la misma fila que antes aparecía el estímulo distractor. En el ensayo prime, ¿qué hemos hecho con nuestra manita? Oh, hemos tocado abajo. Una vez que nos han puesto un LED de color rojo, ¿qué hemos hecho? ¿Y dónde estaba el target? Bueno, en la segunda fila, ¿vale? Y en la primera fila, ¿qué había? ¿Y qué hemos hecho con nuestra mano? Pasar esa fila, ¿vale? De modo... ¿Qué te pasa, Tony? No, tenía que desplazar la mano a cada una de las 9 llaves, ¿vale? Entonces, si en un ensayo prime nosotros para localizar el target hemos tenido que pasar la mano por encima de una fila, si en un ensayo de prueba nos presentan el target en esa fila que hemos cruzado, habrá más lentitud a la hora de localizar el target que si estuviera en otras filas. Pensad que es un efecto similar a la inhibición de retorno. Dado que aquí no está el target, voy a buscar en otras áreas. Dado que aquí no ha estado el target, doy por hecho que tampoco va a estar en los sucesivos ensayos. ¿De acuerdo? Por tanto, primera idea que os tiene que quedar clara. En la modalidad de mano próxima, la mayor interferencia se produce en la fila más cercana al sujeto. Y en la modalidad de mano distante, ¿qué ha sucedido en la mano distante? ¿Perdón? Y por tanto la mayor interferencia se dará en la fila superior. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Venga, pues lo dejamos aquí, el próximo día continuaremos. Nos hemos quedado en la página 186, de modo que el próximo día continuaremos terminando este tema y empezando con el próximo tema. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta el lunes próximo. Y gracias a los que habéis venido y los que estáis desde casa.